amado, Señor Dios de amor y misericordia. Señor, nos acercamos a ti esta noche para darte gloria, para exaltar tu nombre, Señor, bendecir tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Señor, damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que esta convocatoria que estamos, Señor, ahora. Gracias, Padre, porque podemos compartir, Señor, podemos estar juntos, unánimes. No hay distancia, Señor, para tu espíritu. Gracias, papito amado. Señor, queremos oír lo que tengas para esta noche, Señor, para cada uno de nosotros, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, que podamos discernir, Señor, todo lo que quieras impartir esta noche, Señor. Señor, estamos abiertos a ti, totalmente abiertos a ti, Señor. Damos gracias a uno, Señor, lo que se reúnen esta noche, Señor, en tu nombre. Gracias. Gracias, mi amado. Queremos más y más de ti, Señor, porque somos necesitados de ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, te damos toda la gloria. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Carmen. Cuando nosotros miramos, bueno, todo el recorrido que el Señor nos ha permitido tener, e incluso hablar de los ministerios, es un tema realmente muy profundo. Sin lugar a dudas, es un tema muy, muy profundo. Y muchas veces se ha tenido en poco el tema del ministerio apostólico. Y muchas veces se podría pensar que está en un declive. Ahora, en un declive debido a que las tinieblas atacaron a la iglesia y empezaron por atacar el ministerio quíntuple. O sea, no es algo al azar, es algo ya maquinado, planeado por la tiniebla. Y bueno, hoy vamos a estar tocando perfiles ministeriales, una iglesia apostólica, una iglesia pastoral, cómo se expande, cómo se envía. Y sin lugar a dudas vamos a tener un tiempo muy, muy, muy importante. Así que abramos todos nuestros depósitos para que sean llenos de toda la sabiduría que el Padre tiene para nosotros, que nuestro entendimiento sea abierto, que el Señor nos dé revelación en el conocimiento de Él, porque es muy importante lo que se va a compartir en esta noche. Así que estén allí muy atentos, muy dispuestos para recibir toda esa gracia y todo ese favor de Dios. Y algo que el Señor ha venido hablándonos es de recuperar el diseño apostólico. Para nosotros poder conquistar un territorio, se necesita ese ministerio apostólico y no solamente un territorio
hablando a nivel espiritual, sino también en el tema de las finanzas, en el tema del mercado y en el tema también del gobierno. Sin lugar a dudas, es impresionante y muy importante que cada uno pueda, pueda recibir de parte del Señor y de igual manera cuando se esté hablando de los ministerios, se vaya a comisionar a alguien, cada persona debe tener la capacidad, el direccionamiento de saber cuál es su llamado, a qué Dios le llamó. Porque como pasa en las campañas, en las campañas evangelísticas, que dice el evangelista, vamos a orar y vamos a orar por los hermanos nuevos y uno ve poco de personas que ya sirven en la iglesia y haciendo oración de llamado, oración de arrepentimiento. Y uno dice, pero estas personas, ¿por qué están allá si se supone que este llamado es para los nuevos? Así es también cuando llega un profeta y dice, bueno, vamos a activar algunas herramientas, vamos a activar algunos dones y todas las personas pasan. No, no, o sea, cada ministerio tiene un equipamiento que en determinado momento necesita ser activado. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso también, el comisionamiento y algunas áreas importantes. Y de igual manera, si hay dudas, si hay inquietudes, pues levantan la manito y si en caso que yo no alcance a ver de pronto una manito levantada, alguien abre el micrófono y dice, no, mire, hay una pregunta, X persona tiene una pregunta, porque a veces me, me emociono y no alcanzo a ver cuándo levantan la mano. Entonces ahí les agradezco que también me colaboren en esa parte. Entonces, cuando hablamos del declive apostólico, las tinieblas atacaron a la iglesia y, y fue un proceso muy lento. Como por ejemplo, eh, cuando, cuando tienes dinero en un bolso o en una cartera y alguien te saca todo el dinero de una manera abrupta, de una manera así violenta, te vas a dar cuenta y vas a tomar acción. Pero sin embargo, si te empiezan a sacar billetico por billetico, un día te sacan un billetico, otro día te sacan otro billetico, así lentamente, pues no te vas a dar cuenta. Y todavía vas a pensar que todavía tienes el dinero en la cartera, si te empiezan a sacar de billete por billetico, incluso si te van sacando de los de más baja denominación, te van sacando ese billete y no te vas dando cuenta. Y aunque tienes ahí la billetera y empiezan a sacarte el dinero, no te das cuenta. Pero en cambio, si te sacan todo el dinero de una, si alguien te saca todo el dinero de una, pues obviamente te vas a dar cuenta. O sea, lo mismo pasó con el ministerio apostólico y con algunos ministerios que vamos a estar tocando. Si alguien no hubiera dicho que en el siglo segundo ya no iba a haber apóstoles, ya no se iba a utilizar más ese ministerio apostólico, se levantaba la iglesia y hacían allí sus manifestaciones y hacían y hacían todo el trabajo, sino que simplemente hubo una suplantación. Es como cuando de tu cartera te sacan un billete y te ponen un papelito, te ponen algo para que siga siendo para que siga siendo bulto y veas la cartera gordita y no sientas allí que te están sacando el dinero, sino que o que te estén sacando las monedas del chonchito de la alcancía y te estén echando ahí otra cosa para que mantengas el peso y no te des cuenta que te están sacando tus ahorros. Así también pasó con el ministerio apostólico. Hubo una suplantación. Apareció una función, esa función empezó a crecer y automáticamente declinó a la otra. Y al pasar el tiempo, resulta que habíamos perdido el diseño de los apóstoles. Entonces, ¿dónde dejamos los apóstoles a título?
y dónde están los apóstoles de la obra. Ahora, en la Iglesia Católica, ¿por quién suplantó al apóstol? Por obispos. Entonces, nada que ver, por algún oficio de título que realmente cumplir una función apostólica. Entonces, la recuperación y el trabajo del ministerio quíntuple todavía tiene que obedecer ese diseño y el que nosotros vamos allí interactuando como equipo. Entonces, algo que nosotros debemos tener en cuenta es el trabajo en equipo. Ahora, imagínense algo bien sencillo. Imagínense eh, cuando la iglesia deja de operar en los 5 ministerios o en el ministerio quíntuple, es una iglesia que prácticamente no está siendo efectiva al 100%. Ahora, y cuando una iglesia, escuchen con atención lo que les voy a decir, cuando una iglesia no está siendo efectiva en lo que Dios le mandó a hacer, es una iglesia que va a perder credibilidad espiritual. Entonces, históricamente el rol o la función de los apóstoles fue suplantado por estructuras religiosas vacías, por lo que es importante, es fundamental recuperar el trabajo en equipo ministerial para nosotros poder conquistar territorios. Necesitamos, para poder conquistar territorios, necesitamos allí el ministerio profético. Y, y es el encargado de abrir brechas y de romper oposiciones. Y ahorita profundizaremos más en ese tema, permitiendo que el apóstol establezca fundamentos sólidos. Y asimismo, es muy importante poder definir el concepto de cobertura espiritual. Ahora, no como una jerarquía piramidal, sino como una relación de confianza mutua, donde uno se establece bajo autoridad, donde la fe de la autoridad impulsa el desarrollo de los dones ajenos. Entonces, los líderes o el equipo de trabajo deben de trascender la mentalidad, de pasar de esa mentalidad pastoral, que es una mentalidad limitada, para poder comisionar creyentes, para poder comisionar personas hacia la política, los negocios, la ciudad, el gobierno. Y el énfasis siempre va a ser la expansión del reino. La expansión del reino siempre va a estar por encima de los intereses de una congregación local. Como por ejemplo, el pasado miércoles no tuvimos reunión debido a que tuvimos una convocatoria a nivel nacional. Entonces, pues, obviamente, está en primer lugar el tema de reino, el tema de la nación, por encima de un tema local. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia del enemigo? Las tinieblas atacaron el ministerio tras ministerio. Empezaron con el apóstol, después el profeta, y entonces no lo elimina de un solo, sino que va empezando allí a suplantar, a suplantar. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. No, pastor. Entonces, como les venía mencionando, ha habido una suplantación histórica. Entonces, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el diseño de Dios? Lo que Dios ha dicho, que hay que recuperar ese diseño apostólico. Ahora, para poder recuperarlo, esto va a exigir el abandono de estructuras religiosas. Y esas estructuras son vacías. Y empezar a trabajar
de inmediato con equipos de trabajo, con el ministerio quíntuple operando como un equipo táctico, con diseños de Dios, con diseños de reino. Entonces, algo que es muy interesante, y vamos a mirar, es la dinámica del ministerio quíntuple. Como por ejemplo, ahí ustedes pueden ver en las imágenes, pueden ver unas olas, la dinámica de las olas. Entonces miremos algo muy tremendo. En una isla, digamos, se va a ir a conquistar un territorio, es una isla. Entonces, el profeta abre la brecha, se necesita ahí el profeta. Los apóstoles consolidan el territorio. Los evangelistas empiezan a contactar a las personas. Los maestros enseñan, los pastores cuidan. O sea, se necesita organizar ese equipo de trabajo. Escuchen con atención, ningún ministerio es suficiente por sí solo. Todos los ministerios son, todos los ministerios son necesarios. El profético siempre abre camino, rompe oposición, prepara el terreno. Ahora, la dinámica del ministerio quíntuple funciona como un trabajo en equipo coordinado. No es que el profeta se va para allá para un cerro, se va para un territorio a hacer actos proféticos. No, o sea, eso es algo coordinado. O que el evangelista se fue a hacer campaña sin ir bajo autoridad. Entonces también eso tiene que haber un trabajo coordinado. Entonces debe haber una interacción de las funciones. Esto es clave, esto es muy importante para poder recuperar el diseño original de la iglesia. Entonces, hay algunos principios y algunos procesos que vamos a estar mencionando. En primer lugar, bajo el concepto de olas o ejemplos y la secuencia de entrada. Entonces, el ministerio quíntuple opera mediante una estrategia de sucesión de funciones o y llamémosla de olas, así como cuando usted ha tenido la oportunidad de ir a la playa, que viene una ola detrás otra ola, vienen como lo que llamamos oleadas. Ahora, ningún ministerio es suficiente por sí solo para completar la tarea. Entonces, en primer lugar, escuchen profetas, el ministerio profético va a abrir la brecha. Siempre es el primero en actuar, recibe la revelación, el diseño, porque es el encargado de romper la oposición a lo nuevo. ¿Sabes que cuando dice, no, que hay que ir a X barrio, por mencionar algo, vamos a abrir un grupo allá? Entonces las personas siempre le tienen temor a lo no, pero es que allá en ese barrio no funciona nada, pero es que allá siempre los grupos que se han abierto han caído. Entonces, el profeta siempre es el primero en actuar porque es el encargado de romper esa oposición a lo nuevo. También hay que preparar el terreno y abrir brechas donde no hay nada. Ahora, en el ejemplo de la isla, el profeta es quien llega primero en la oscuridad para construir barricadas, preparar la llegada de los demás. Imagínense una isla que está ahí inhabitada. Entonces llega el profeta y es el que se va a encargar de poner luz, de preparar las defensas, la barricada donde se van a resguardar el resto de ministerios. Entonces allí para que vayan tomando nota. El ministerio apostólico es el encargado de establecer, llega para establecer principios, estructuras, guías, una base que tengan peso, unas estructuras de peso. Y sobre eso se empieza a construir, sobre lo que el apóstol empieza a cimentar, a fundamentar. Entonces, se puede describir como la artillería pesada, como el que lleva ahí los cañones de artillería para bombardear y es el que consolida el territorio poniendo límites a las tinieblas. Entonces, el apóstol consolida el territorio que el profeta abrió. Entonces está el tema del evangelista. El evangelista entra en acción. Ya cuando el apóstol y el profeta ya han consolidado el territorio, han puesto límites a las tinieblas, entonces el evangelista entra en acción para tomar contacto con la gente y ganar personas para el reino. O sea,
escuchen con atención, es un error enviar al evangelista de primero, porque va a decir, no, pero mire, es que la gente es dura, la gente no se arrepiente. O sea, el profeta tiene la visión de, bueno, aquí está operando un espíritu de Jezabel, aquí hubo derramamiento de sangre, aquí hubo esto. Entonces le dice el apóstol, mire, aquí pasó esto, entonces vamos a poner límites a la tiniebla, a sacar todo eso y se hace ese trabajo y ahí sí para que pueda entrar el evangelista. Posteriormente viene el maestro y el pastor. El maestro trabaja para que la iglesia entienda y se establezca a través de consolidación, discipulado, mientras que el pastor empieza a generar una atmósfera de amor, de cuidado, que es necesario para la comunidad. Ahora, el funcionamiento de estos ministerios en una persona no es sustitutivo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es acumulativo. Como por ejemplo, ¿cómo me explico? Ejemplo, el apóstol pudo haber iniciado como un maestro, pudo haber iniciado como un evangelista, puede haber iniciado como un pastor. Y ahí con el proceso Dios ha ido formando su carácter, lo ha ido equipando y ha ido avanzando. Entonces, por eso digo que es acumulativo. Entonces, un ministro, un siervo de Dios puede empezar en una función, como por ejemplo evangelista, y con el tiempo y la práctica empieza a migrar a otras plataformas, como pastor, profeta o apóstol, integrando todas las funciones anteriores. Por eso se dice que, digamos, el apóstol, eh, muchos de los apóstoles han pasado por varias funciones ministeriales o para varios oficios ministeriales. Ahora, ¿de qué depende ese crecimiento? El crecimiento espiritual depende de tres factores: la práctica, la impartición y la revelación. Entonces, cuando hay una dinámica sana en la iglesia, permite que los ministerios evolucionen según su radio de acción o su área de influencia. Entonces, hay profetas de iglesia o profetas de congregación y hay profetas de ciudad. Ahora, el profeta de congregación es el que sirve allí en la congregación y dice, no, mira, el Señor me muestra que tu marido está siendo rebelde, que tu hijo es un cabezón y empieza a decirle cosas muy sencillas, muy básicas. Mientras que el segundo, profeta de territorio, profeta de ciudad, es comisionado para influir en territorios, redes de oración, empresas y en otras congregaciones de la ciudad. Entonces, muchas veces se ha tergiversado el tema de lo apostólico versus lo pastoral y ahorita pues estaremos profundizando más. Solamente estamos aquí haciendo una breve introducción para todo lo que viene, poniendo una plataforma. Entonces, un apóstol también debe extenderse fuera del templo hacia otras áreas, como lo que es la política, los gobiernos, el comercio, los negocios, las empresas, porque hay líderes con autoridad apostólicas para que puedan enfrentar estructuras de injusticia y sistemas económicos. Recuerden que el apóstol es el que tiene esa autoridad para confrontar los temas de injusticia. Entonces, cuando hay, como por ejemplo, cuando están extorsionando, cuando están haciendo esas obras de injusticia en el mercado, en el negocio, y si hay un apóstol que ha sido comisionado para trabajar en esa área, pues es la persona idónea para poner límite a la tiniebla ahí en esa área.
Hay algunos ejemplos históricos de profetas, de apóstoles, como el ejemplo de John Knox, estuvo en el año 1370 hasta el año 1415, un profeta que denunció abusos de la Iglesia Católica y él fue quemado en una hoguera. También está Martín Lutero, que fue un apóstol que consolidó la reforma. Fue 100 años posterior a Knox. Entonces la dinámica profeta-apóstol se repite en la historia bíblica y eclesial. Entonces vamos a ver un principio muy, muy importante. ¿Cuál es ese principio? La credibilidad. Esto es muy importante. O sea, recuerden que Jesús no pudo hacer milagros en lugares donde no creían en él. Entonces es muy importante que como equipo de trabajo, como liderazgo, haya credibilidad en las personas. La credibilidad, escuchen con atención, la credibilidad mueve el mundo espiritual. Creer en la palabra, en el ministerio y en la persona. Cuando no hay credibilidad, un ministerio no puede avanzar. Como por ejemplo, un profeta emergente, un profeta que está surgiendo, no puede crecer si su pastor no cree en él. Entonces, la credibilidad como un motor espiritual. Para que la dinámica del equipo funcione, debe existir el principio de credibilidad. Entonces, vuelvo y repito, el mundo espiritual se mueve por la confianza, se mueve por autoridad. Si un pastor no cree en el ministerio de un profeta o de un evangelista que está bajo su autoridad, ese profeta, ese ministro no podrá desarrollarse ni ser efectivo. En pocas palabras, está fundido, se va a quemar ahí. Ahora, el tema de autoridad, o como lo dicen en muchos lugares, la cobertura no es una jerarquía piramidal, sino que es una plataforma compartida, como una tabla en la que todos pisan, donde lo que afecta a uno afecta al equipo. Entonces es un trabajo en equipo. Entonces, la credibilidad es ese motor fundamental que mueve el mundo espiritual y actúa como un factor determinante para el éxito o el estancamiento de los ministerios que están surgiendo. Ahora, la influencia se puede manifestar de varias maneras. Primero, el reino espiritual está basado en la credibilidad. Entonces, el primer área de influencia es un motor de acción, que haya acción y que haya fe. O sea, entonces, recordemos, el reino espiritual está basado en la credibilidad. Sin ella, es casi imposible que una persona empiece a ejercer su llamado. Entonces, cuando una autoridad cree en un ministerio que está surgiendo o en un ministerio emergente, se van a soltar los recursos del reino. Va a haber expectativa, va a haber fe y va a haber desafío sobre esa persona. O sea, va a haber una demanda. Entonces, vayan tomando nota. La fe de un profeta o de un ministro en desarrollo depende en gran medida de lo que su autoridad directa diga de él. Esto es muy importante que se pueda tener en cuenta. Escuchen con atención, profetas, evangelistas, todos aquellos que están desarrollando ministerio. Es muy importante
lo que la autoridad, esa autoridad directa, manifieste, diga de él, establezca. Entonces miramos que nuestro Señor Jesucristo, con todo su poder, con toda su autoridad, vio limitada su acción en lugares donde no había credibilidad. La ausencia de confianza por parte de los líderes puede ser destructiva para quienes están en proceso de desarrollo. Mire que estoy allí haciendo mucho énfasis en esa área. Si un pastor no cree en un ministerio que está surgiendo, como por ejemplo, imagínense ahora que con el tema de las redes sociales, que sale un ministerio, llamémoslo así, un ministerio audiovisual o un ministerio que esta persona estudie cine y audiovisuales y quiera pues moverse en esa área. Entonces, si es un pastor que no tiene esa visión, que no tiene esa proyección, va a fundir a esa persona. ¿Por qué? Porque no va a recibir ni ministración, no va a recibir tiempo, no va a recibir relevancia ni recursos necesarios para poder prosperar en el llamado. Si una autoridad envía a alguien a una misión como una acción de fe en una ciudad sin creer realmente en esa persona, el ministro va solo en el espíritu. Al no haber unidad real basada en la credibilidad, el enemigo puede dañar a esta persona. Entonces es muy importante si se va a delegar a una persona, un ejemplo, abrir un grupo, incluso a visitar a alguien y la persona que esté enviando no confía, pues mejor que no envíe, mejor que no envíe. Entonces, la cobertura o la autoridad espiritual es un vínculo de credibilidad y compañerismo espiritual. No es que el apóstol sea más, no es que el pastor sea más, no, es un vínculo de credibilidad, tiene que haber credibilidad, que el discípulo, que este líder que está emergiendo, pueda creer en su autoridad y que la autoridad pueda creer en él también. Tiene que ser en ambos lados. Es como cuando una persona te va a pedir un consejo. La persona te va a pedir un consejo, pero no hace lo que no hace lo que la persona le está pidiendo. Y está trayendo, esa persona está trayendo juicio sobre sí. Ese es otro tema. eh, que otro día dedicaremos una escuela especialmente para eso, para el tema de consejería. Entonces, mire que he sido muy recurrente con este tema. Para aquellas personas que apenas están iniciando, la credibilidad requerida debe ser mayor. ¿Por qué? Porque la identidad de esta persona aún no está totalmente firme. Entonces, por eso necesita credibilidad, necesita aprobación y necesita ese apoyo. Creer en el proceso, no solo en el resultado, porque muchas veces empezamos a ver resultados, pero no miramos el proceso que va llevando esta persona. Ahora, un líder puede no creer todavía en la exactitud de todas las palabras que recibe un profeta que apenas está iniciando, pero debe creer en el Espíritu Santo que habita en esa persona. Entonces, el pastor, el apóstol, tiene la responsabilidad de construir constantemente un vínculo de credibilidad, especialmente sobre los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas son los más afectados en estos temas. ¿Para qué? Para que ellos no puedan verse afectados ahí en su corazón y que estén seguros para poder crecer.
Por eso, digamos, la tiniebla ataca mucho el ministerio profético en esa área, en el área de la credibilidad, en el área de las emociones. Ahora, hay una prueba, no sé si el pastor Robertson recuerda que yo siempre he dicho que la mejor prueba para una persona, para un ministerio, es la prueba del tiempo. Recuerden el consejo de Gamaliel, lo que es de Dios permanece. Entonces, la credibilidad se gana con el tiempo, a través de la práctica y a través de la fidelidad. Siendo fiel al llamado, siendo fiel al lugar donde Dios te estableció, siendo fiel a las autoridades que Dios estableció sobre ti. Ahora, un indicador de que un ministerio ha dejado de ser emergente es cuando su fe salta a un nivel superior, permitiendo creer por cosas más grandes, como ganar una ciudad entera, hacer unos actos proféticos extraordinarios, llenar todo un salón de eventos. Entonces empieza allí a dejar de ser un profeta allí de congregación local para ya ser un profeta allí de territorios. Entonces, para que un ministerio emergente se desarrolle sanamente, necesita estar bajo una autoridad que no solo lo supervise, sino que crea activamente en su potencial y en el llamado. Pues la fe del líder edifica más que su propia enseñanza. Entonces, uno como autoridad edifica más a la persona sobre la fe, sobre la confianza que uno tiene en esa persona que cualquier discipulado, que cualquier tema que uno le pueda estar dando a esa persona. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir o preguntar. Bueno, pastor, yo dudas no tengo, pero sí podría sumarle a las de la teoría a la práctica. Algo que nosotros podemos evidenciar, creo que los que están en la reunión, nuestro discipulado y los que lo van a escuchar más tarde, algo que hace el Señor con nosotros o está haciendo el Señor con nosotros, aparte de este diseño, es la administración que imparte de confianza por medio suyo, porque usted es de las personas que, aparte de ese gran consejo de que uno con el tiempo aprende a conocer realmente quién es la persona, usted nos ha dado esa libertad de hacerlo, de vivir el ministerio, de creer en nosotros,
y uno empieza a recordar ciertas, no anécdotas, sino experiencias. Cuando uno abre el primer grupo, uno en su casa, y recuerdo que pues solamente estaba mi familia, con mis hijas, que estaba recién nacida, Isabel, mi hija mayor, mi esposa y mi sobrina por parte de mi esposa Paola. O sea, ella. Recuerdo que cuando yo presenté mi informe, yo coloqué 0, que no había asistente, pero usted me corrigió y me dijo que no, que el primer ministerio era la familia, y si la familia no creía en uno, que se fuera el resto de las personas. Entonces eso fue un apoyo bastante porque uno está empezando y uno espera eso. Entonces a veces en otros lugares, sitios, por no mencionar nombres, por si llega a salir el video más adelante, ahorramos ahí una demanda, hacen todo lo contrario. O sea, si la persona no hace esto, no lo hace de esta manera o no habla de esta forma, no es digno de confianza, o el hermano está en pecado, pero no ven el trasfondo del trato que está teniendo el Señor con uno, en carácter, en fe, sabiendo pues que y reconociendo que Él es el primero que cree en uno, porque Él lo escogió y lo apartó. Pero no siempre necesita, en todos los ministerios, siempre se necesita que pues el pastor de la congregación crea en uno. O sea, si no, uno se va a estancar, se va a quedar ahí en ese lugar y se va a volver uno más de esos que usted mencionaba ahorita, que es gracioso porque o sea, uno lo ha visto. Ese ejemplo que ahorita usted colocaba de ver, llega a un lugar una persona y no, vamos a orar, y salen los viejos a recibir cuando ya tú debes conocer tu ministerio, ya tú debes haber dado frutos, y todas estas cosas que se van sumando en la experiencia de lo ministerial. Pero vemos la importancia de cómo el Señor está tratando hoy día con nosotros y nos está llevando por ese camino, por ese gran diseño de mostrarnos, como en la clase pasada, los enemigos, y ahora pues nos está dando esta impartición, y hace falta la confianza del líder de la iglesia. O sea, está para ahí para corregir nuestros errores, porque él ya, en el caso suyo, usted ha recorrido un camino en el cual nosotros vamos caminando, vamos recorriendo, y para eso está el pastor, el mentor, el maestro, para guiar a la persona, decirle, no, mire, no es así, es de esta manera. Ya si la persona no se deja corregir, ya, pues como decimos nosotros y hemos aprendido, 1, 2, 3 veces toca soltarlo, orando al Señor, y ya toca soltarlo. Pero después que haya ese apoyo, ese hombro a hombro, la persona tiene ese respaldo de Dios, tiene el respaldo de su mentor, la persona va a avanzar. Si no avanza, se va a estancar. A veces hasta momentos donde llega un momento donde uno en un punto donde uno queda ahí neutral, que uno no sabe si seguir a la izquierda, a la derecha, donde queda. Siempre hemos recurrido a usted, y no nos ha juzgado, sino que empezamos a evaluar. Se hace una evaluación, se hace un checklist, y ahí en ese momento encontramos la falla. No, mira, estás aquí en tu zona de comodidad, hay que sacarte de esta zona de comodidad, trabaja en esto, trabaja en aquello, mira que esto. Entonces, pero si no hay esa apertura también de la persona en el ministerio, esa confianza hacia el mentor, va a ser un poco más difícil.
pero cuando el mentor cree en la persona, cuando el pastor cree en la persona, pues la persona va a sentir esa confianza, y esa misma réplica uno lo tiene que hacer con las otras personas que Dios le envía a uno, porque uno se replica de buena manera. Por eso muchas veces nos van a escuchar, y al pastor se lo van a escuchar a donde vaya, siempre donde enseñe, predique, en un lugar donde esté platicando con personas, siempre va a decir una frase que son las frases típicas de la casa ministerial, que uno no cree en personas que no hayan vivido un proceso, porque el tema es que la persona, cuando no vive un proceso, la persona se va a replicar, va a enseñar eso no como debe ser, sino a la manera equivocada. Entonces, una persona mal formada, pues, va a formar mal discípulos. Gracias, Pastor Robertson. Gracias, muy importante lo que acabas de recordar, y realmente nos bendice a todos. Mirando el tema de cobertura y autoridad. Cobertura no es una administración empresarial, sino es confianza mutua. Estar bajo autoridad significa caminar en credibilidad compartida. Mi autoridad cree en mí y yo también creo en mi autoridad. Incluso hasta en cosas muy sencillas. Y yo muchas veces le he mencionado al pastor Robertson, dice, mira, cuando una persona no diezma, no ofrenda, porque muchas veces no cree en la autoridad de la casa, o no cree que se merece los diezmos y las ofrendas. El pastor Robertson se echa a reír. Entonces, la cobertura es compañerismo espiritual, no jerarquía piramidal, que ha sido bastante recurrente en este tema. Entonces, hay varios tipos de profetas. Hay profetas de iglesia o de congregación, hay profetas de ciudad. El profeta de congregación es que es reconocido ahí a nivel local. Ejerce palabra correctiva, palabra directiva, y apoya ahí en intercesión, en alabanza, en evangelismo, en las finanzas, en todos esos temas. Un profeta de ciudad, su radio de acción, su área de influencia se expande. Ministra en otras congregaciones, en empresas, redes de intercesión a nivel nacional e internacional. Ahora, la transición de iglesia a ciudad requiere credibilidad y respaldo pastoral. Que de ese pastor también pueda haber fruto en ese profeta, para que un profeta pueda hacer la transición de ser profeta de congregación a ser profeta de ciudad o de territorio. Tiene que hacer una transición. Tiene que tener el respaldo y la credibilidad de la autoridad, ya sea del pastor o del apóstol. Un pastor puede ser autoridad de un profeta, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que sí. Importante que el profeta siempre esté bajo autoridad. Entonces, la diferencia fundamental entre un profeta de iglesia y un profeta de ciudad no radica en el don, sino en su radio de acción y el alcance de la credibilidad, su área de influencia. Entonces, el profeta de iglesia es el que es reconocido por los miembros de la congregación. Y esa es su área de influencia, solamente la congregación. Apenas sale de la congregación, hasta ahí llegó lo profético. Un profeta de ciudad, su radio de acción se amplía de una manera significativa. Ya no se limita solamente a la congregación, sino que es invitado a otras congregaciones, a participar de
actos proféticos a nivel de territorio, a nivel nacional, a nivel territorial. Entonces ya es invitado, tiene una credibilidad porque ha sido ejercitado, ha dado muestra de carácter, de formación y de estar bajo autoridad. Incluso muchas veces los profetas son llamados a orar por empresas, por sistemas financieros y todo ese tema. Entonces, ¿qué funciones cumple un profeta de congregación? Entonces, cumple unas funciones internas como el tema de sanidad interior, dirigir equipos de intercesión, apoyar la alabanza, el evangelismo y actuar como un guardián para decretar pecados, ataques del enemigo contra la congregación. La función del profeta de territorio, aunque sigue siendo la misma persona con el mismo don, su función se enfoca en proyectar el reino hacia afuera, enfrentando desafíos de mayor escala y colaborando con el cuerpo de Cristo de forma extendida. Ahora, muchas veces hay una mentalidad pastoral. ¿En qué consiste? El pastor suele querer retener al profeta local bajo su cuidado directo, como cuando una gallina cuida a sus pollitos. Sin embargo, cuando el profeta migra a la ciudad, el pastor debe romper con la estructura de ahí de contador de pollitos. Yo dejé tener una visión de reino, no estar pendiente de las ovejas, ay, que no vino, que no sí vino, y estar pendiente ahí como cuando la gallina empieza a cuidar los pollitos. Y debe empezar a aceptar que el líder, que el ministro estará ausente de reuniones por estar cumpliendo una asignación externa. Entonces es muy importante tener tener eso en cuenta. Cuando hay una visión apostólica, hay una transición exitosa. Ahora, requiere que la iglesia local o la congregación comisione y respalde al profeta de ciudad, proveyendo incluso escuderos de oración, intercesores, personas que estén cubriendo en oración al profeta, entendiendo que esa salida para una asignación, para una tarea, no es una pérdida para la congregación, sino una ganancia para el reino. Entonces, muchas veces los, los pastores, los líderes, muchas veces retienen al profeta, no lo dejan salir. Entonces, muchas veces eso afecta también el crecimiento de la congregación. Ahora, para poder comisionar a un profeta de ciudad, el pastor debe realizar una transición profunda en la mentalidad y ejecutar acciones específicas de respaldo. Un respaldo espiritual en oración, pero también un respaldo público. Ahora, este proceso no es solamente un cambio de título, sino es un acto de fe y un desprendimiento basado en las siguientes áreas. Entonces, debe haber un cambio de mentalidad en el pastor a una visión apostólica, pasar de lo pastoral a lo apostólico. Entonces, el pastor debe romper con las estructuras de pensamiento que busca retener a los miembros bajo su control. Uno se ve en lugares donde el pastor está pendiente que si fuiste a otra congregación, que si fuiste a otro evento, que si estuviste aquí, que estuviste allá, y quieren como controlar, como manipular. Entonces tienen, digamos, esa mentalidad como de ahorita de la gallina cuidando sus pollitos. Entonces, algo que nosotros hemos entendido que nuestra prioridad no es el crecimiento de la congregación local, sino la extensión del reino de Dios y el testimonio de Cristo en la ciudad. Miren, nosotros hemos tenido intercesiones, incluso hemos mandado algunas noticias ahí al grupo y se han visto resultados. Eso no lo anda uno vociferando, no lo anda diciendo uno en todos lados, sino que solamente con las personas del equipo que son entendidas y que también están allí intercediendo por esos temas.
Algo que debe hacer un pastor o una persona en autoridad es hacer un reconocimiento público, declarar ante la iglesia que el profeta, que el evangelista, que el pastor, todas estas personas del equipo eh, han sido asignados a orar por ellos y comisionarlos públicamente. Y debe haber una clarificación, ser claro con el tema de la relación. Y confirmar que aunque esta persona, el profeta, el evangelista, va a estar por fuera, va a estar haciendo, sigue siendo de nuestra congregación, sigue siendo de la iglesia, del territorio, de la ciudad. Y mantener un vínculo sano. En pocas palabras, tú sigues siendo parte de nuestra casa, nosotros seguimos siendo autoridad. Es algo muy, muy bonito, muy hermoso. También es muy importante, por eso es importante, digamos, cuando un profeta, nosotros insistimos en ese tema, cuando una persona va a viajar, cuando una persona va a salir, ya sea a realizar una tarea o simplemente un viaje X, que esté informando para poder asignar escuderos en intercesión y dar protección allí en oración. Dado que un profeta enfrentará enemigos de territorios, enemigos tremendos, entonces necesita estar allí, que personas con un rango mayor de autoridad puedan estar allí cubriendo en oración. Entonces, el pastor o el apóstol debe proveer un sistema de soporte para aquellas personas que están emergiendo, para aquellas, o sea, tener una plataforma, una estructura que pueda sostener esos ministerios que están surgiendo. Y tiene que haber una intercesión específica, como por ejemplo, por nosotros como ministerio están orando, no solamente en Bogotá, en otros lugares, también están orando por nosotros en Estados Unidos y muchos lugares. O sea, hay equipos de intercesión específicamente orando por las congregaciones, orando por los pastores, por los equipos de trabajo. Entonces, es algo bien interesante cuando hay una red apostólica y profética con el tema de intercesión y oración. Entonces deben haber personas específicamente orando por estas personas del equipo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta y vayan tomando nota. También debe haber un acompañamiento y se necesita que por lo menos cuando se va a hacer una actividad, una asignación, una tarea, tienen que ir acompañados, ya sea el profeta, el evangelista, tienen que ir acompañados de un escudero, de intercesor, tienen que ir ahí respaldados. Ahora, nada de lo que he mencionado anteriormente va a ser efectivo si el pastor no tiene una fe real en el ministerio del profeta o en aquella persona que está surgiendo. Entonces, el pastor debe actuar como una plataforma de respaldo. Y ya lo hemos mencionado y he sido recurrente con este tema. Entonces, debemos entender algo importante. Comisionar es enviar con autoridad, también con respaldo y bendición, reconociendo que el éxito del reino es más importante que retener el talento dentro de las paredes del templo. Entonces, cuando hay una visión apostólica o cuando hay una mentalidad pastoral, vuelvo y te repito, el pastor va a querer tener las personas. Ahora,
no lo hace con mala intención. Créanme que no. Sino que por esa paternidad, por ese amor, siempre quiere estar protegiendo, siempre tiene la tendencia de estar amando, cuidando a las personas. Entonces, el apóstol rompe ese paradigma y empieza a expandir el reino, va más allá de los linderos de la iglesia. El pastor siempre tiene la tendencia a estar protegiendo, cuidando a las personas. El apóstol no, el apóstol quiere enviar personas que crezcan, personas que empiecen a expandir el reino y que vayan más allá de los límites. Entonces, cuando un pastor empieza a comisionar profetas y apóstoles, ¿un profeta puede comisionar a un apóstol? Sí. Si el pastor es la autoridad de la casa, puede comisionar un apóstol, puede comisionar un profeta. Entonces, cuando el pastor comisiona profetas y apóstoles, muchas veces estas personas van a estar ausentes del tema de la congregación, pero estas personas van a estar activas en el reino. Entonces, la autoridad apostólica exige salir, ser enviados. Entonces, la diferencia entre la mentalidad apostólica y la visión pastoral radica fundamentalmente en el enfoque hacia la expansión del reino frente al mantenimiento de la congregación local. O sea, una iglesia puede ser muy grande. Una iglesia puede ser muy grande, puede tener miles de miembros, pero si solamente se enfocan en la congregación y no se enfocan en el territorio, o sea, es una iglesia pastoral. Entonces, una iglesia apostólica, aunque sea pequeña, pero tiene gobierno del territorio, es una iglesia con una visión apostólica y profética. La visión pastoral se enfoca en el cuidado interno de la congregación. La mentalidad apostólica busca romper paradigmas de limitación para conquistar nuevos territorios. Entonces, el éxito de una iglesia pastoral o de una congregación pastoral se mide a menudo por el crecimiento en números o por el desarrollo normal y la atmósfera interna de la congregación. Cuando hay una mentalidad apostólica, no se enfoca en la congregación aislada, sino en extender el reino de Dios. Para la mentalidad apostólica, la prioridad es el testimonio de Jesucristo en la ciudad y la sociedad, entendiendo que el éxito del reino es más importante que retener a las personas dentro de las cuatro paredes. Entonces, cuando hay una visión pastoral, la autoridad o el pastor tiene la tendencia a retener a las personas bajo su autoridad por temor a que esta persona crezca o se pueda ir para otro lugar o que no regresen. Cuando hay una mentalidad apostólica, está basada en comisionar, enviar, reconoce que la gente no pertenece al pastor, pertenecen al Señor. Bajo esta visión se impulsa a las personas hacia campos de acción, ya sea en la política, en los negocios, porque hay apóstoles de mercado, hay apóstoles empresariales, o al servicio de la ciudad, profetas de ciudad, etc. Ahora, hay apóstoles en distintas áreas, en distintos campos. Hay eclesial, son apóstoles enviados a fundar y consolidar iglesias. Hay apóstoles empresariales o apóstoles de mercado. Son empresarios con llamado apostólico para transformar sistemas económicos. Hay apóstoles en la política, gobernantes que necesitan respaldo espiritual para enfrentar estructuras corruptas.
Entonces, la iglesia debe comisionar y respaldar estos ministerios en oración y apoyo. Dentro de la visión de restauración del diseño bíblico, los apóstoles de mercado y en la política cumplen funciones estratégicas que extienden el reino de Dios más allá de las congregaciones locales, más allá de las 4 paredes del templo, hacia una estructura de la sociedad o de un territorio. Entonces, ¿cuál es la función de un apóstol que esté allí con el tema de empresarial, con el tema del mercado? Transformación de sistemas. Los empresarios con un llamado apostólico tienen la tarea de transformar los sistemas económicos vigentes, como mencioné anteriormente, donde hay injusticias. ¿Por qué? Porque es el que confronta la injusticia. Recuerden que hace parte del equipamiento. Utilizan su autoridad apostólica para enfrentar estructuras de injusticia y sistemas económicos que operan fuera de los principios del reino. También sobre la extensión del reino, actúan como agentes enviados para que el testimonio de Jesucristo sea evidente en el ámbito empresarial, en el ámbito del comercio. O sea, que la iglesia sea conocida en el sector empresarial, porque muchas veces empezaban a satanizar todos estos temas, el tema de la política, el tema de las empresas, y muchas veces llegaba un empresario, una congregación y lo sobrecargaban, pidiendo empleo, pidiéndole plata al empresario, y lo aburrían. Ahora, los apóstoles con función de política y gobierno están enfocados a enfrentar la corrupción. Los gobernantes con esta asignación tienen la función de enfrentar estructuras corruptas en el ejercicio del poder. Batalla contra enemigos de ciudad. Se encargan de proyectar el reino hacia afuera, enfrentando desafíos a gran escala y poderes espirituales que afectan a la ciudad entera. Gobierno con respaldo espiritual. Empieza el apóstol a empezar a orar por los alcaldes, por aquellos que están ejerciendo política, lo de la asamblea, lo del gabinete, el gobernador. Todas estas personas necesitan oración y deben recibir respaldo espiritual. Ahora, aquellas personas que han sido comisionadas en esa área necesitan estar allí bajo autoridad. Que la iglesia establezca a estas personas allí bajo autoridad a través de la oración y un apoyo continuo. Ahora, para que estos apóstoles que mencioné anteriormente cumplan su función, es necesario un cambio de paradigma. Tiene que haber un comisionamiento y envío, como ya le he mencionado. Un soporte espiritual, porque al estar en batallas externas, estos apóstoles deben contar con un sistema de soporte que incluya intercesión específica y acompañamiento para no enfrentar solos las estructuras de maldad. A veces se envían hermanos a trabajar ahí en la política y no le brindan respaldo y apoyo cuando lo ve que el diablo le da hasta con el balde y del agua y terminan siendo de mal testimonio para la congregación, para la iglesia. Entonces, estas personas que son comisionadas enviadas deben contar con un sistema de soporte que incluya intercesión específica y acompañamiento para no enfrentar estas estructuras de maldad ellos solos. También es importante que haya un reconocimiento de la asignación. Recordemos, las personas no pertenecen al pastor, sino al Señor. Por lo tanto, el éxito se mide por la influencia de estos líderes en la sociedad y no por la asistencia a reuniones dominicales. Porque muchas veces el pastor está más pendiente de que asistan a un servicio, a un culto o una reunión, que realmente estén cumpliendo una asignación, una comisión. Entonces, repito, miren los protocolos de envío. Tiene que ser activado la red de escuderos. Comisionar no es abandonar. Enfrentar enemigos de ciudad requiere un diseño de protección táctica coordinado por la iglesia local. Entonces, incluso nosotros, desde que hemos entendido esto, si una persona vaya a ir a visitar a otra, nosotros lo presentamos, oramos por la persona y lo enviamos.
debe ser un acto público. Y cada vez que se asigna una persona, muchas veces algo tan sencillo como visitar una congregación, que vas para un evento, para un seminario, vas a recoger la ofrenda, vas a hacer una actividad social en tu comunidad. Necesitas oración, respaldo. Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, repito, no es control, es estar cubriendo en oración a esas personas que están haciendo un trabajo en la política, en el gobierno, en las empresas, en el área donde han sido enviados. Ahora en el área del cine, en el área de las artes, en todas esas hay apóstoles que están siendo comisionados, están siendo enviados. Pero tiene que haber una declaración, un reconocimiento público, validando la credibilidad del ministro. Como dije anteriormente, una intercesión específica y un acompañamiento estratégico. Entonces, repito, la comisión está el equipo de trabajo, el equipo quíntuple preferiblemente. Tiene que haber credibilidad y también tienen que haber escuderos. Incluso, mire que nosotros tocamos mucho el tema de formar equipos de trabajo. Esto es importantísimo. Tener una mentalidad apostólica de territorio para poder transformar un territorio, una ciudad. Entonces el Espíritu Santo no se equivoca cuando empieza a llamar a una persona a hacer empresas, en el tema de la política, en el tema de la educación, en diferentes áreas. Los líderes deben evaluar constantemente las herramientas otorgadas por Dios y comisionar en el tiempo correcto. Porque ya después que se pase el tiempo, ya eso no va a ser tan efectivo ni tan contundente. ¿Cuál debe ser nuestra posición en el campo de batalla? Señor, queremos conocer tu voluntad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Anita, no sé si quieres sumar algo, quieres preguntar algo. Buenas noches, pastor. No, escuchando todo lo que usted nos está explicando y he encontrado muy valioso el tema de la credibilidad. Es completamente cierto y lo que hablaba el pastor ahorita, el primer ministerio es nuestra familia, nuestra primera iglesia y pues en ellos hay que trabajar y si ellos no, pues no confían de pronto en nuestro testimonio, en lo que podemos nosotros aportar también para la conversión de otros, pues es complejo. Entonces, qué importante es ese concepto de credibilidad para poder precisamente eh, que cobre fuerza el mensaje realmente. Eso me pareció, me impactó un poco y bueno, lo tomo con mucho valor y lo interiorizo, pastor. Muchas gracias. Gracias, Anita. Sí, el tema de la credibilidad es mutuo, debe ser recíproco. Así como uno confía en la familia también debe confiar, porque muchas veces la familia menosprecia el llamado de una persona. Ahora, muchas veces no lo hacen intencionalmente. Les pongo un ejemplo. Para mi papá, pues, yo no soy pastor, o sea, yo soy su hijo. Para mi mamá también, o sea, ellos no me ven, digamos, como el pastor, no me ven como esa persona de autoridad, sino que me ven como su hijo y cuando me ven por ahí me regañan. Entonces, tiene que ser recíproco. Incluso ellos no se congregan conmigo. Entonces, miremos esa parte también. Debe ser recíproco esa autoridad. Carmencita, no sé si quieres sumar algo, decir algo. Bueno, pastores,
Yo coincido mucho con lo que estaba diciendo recién Ana, con Ana. Es fundamental eso. Y sí, bueno, el tema de la familia también es un tema, ¿no? Porque, bueno, yo lo vivo acá en mi familia, como yo ya he contado. Y bueno, no sé, todavía estoy escuchando atenta y estoy tratando de asimilar. Para mí hay cosas nuevas de lo que está contando ahora Pastor, de lo que se está dando. Así que estoy escuchando atenta, Pastor. Muy interesante, muy importante lo que se está abriendo. Por lo menos yo, como le digo, la primera vez, algunas cosas estoy escuchando ahora. Gracias, Carmencita. Sarita, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, ¿quieres sumar algo? Pastor, pues muy interesante y también pues en toda la charla de pastores he notado que es muy importante la autoridad y la sujeción, ¿sí? Para que un ministerio se pueda mover, entonces también el pastor, pues la autoridad y la sujeción, el pastor hablaba de eso y uno a veces no tiene en cuenta eso, pastor, ¿sí? Ese era mi apunte, pastor. Muchísimas gracias, Sarita. Muy valioso tu aporte. Maricela, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras añadir, algo que quieras sumar? No, pastor, muy interesante, ¿qué puedo decir? Muy interesante el tema de saber cómo se mueve cada ministerio, que hay cosas que de pronto no las sabía, y también que nosotros, como decía la hermana Carmen, nosotros a veces pensamos en que vamos a discipular afuera cuando no hemos ni siquiera comenzado como pues nuestra propia familia. Pero no, el tema muy interesante, es algo que está uno atento de lo que su merced está explicando. Gracias, pastor. Gracias a ti, María Cristina, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras añadir? Pastor, pues es muy interesante el tema, pastor, y pues estamos aprendiendo y pues son muchas cosas que como que uno no ha visto o no le han enseñado, pero aquí estamos aprendiendo, pastor, y muchas gracias, porque el Espíritu Santo lo guía para que también nos guíe a nosotros. Amén. Entonces ya para ir cerrando, Pastor Robertson, algo que quieras añadir, algo que quieras sumar y para que por favor nos presidas en oración ya para estar dando cierre a este tiempo de discipulado. O así como decían las hermanas, es muy importante lo que hemos recibido. Se recuerdan muchas cosas y el Señor lo hizo de esa manera. El Señor envió de dos en dos, creyó en las personas que Él estaba discipulando y cuando vinieron, no sé, digo yo, Robertson Ortega, la satisfacción de nuestro Señor al ver sus rostros, de ver que ellos hicieron milagros, por medio de ellos hicieron milagros, expulsaron demonios en el nombre de Él, encontraron calzado, bebida, muchas cosas. Entonces eso los llenó a ellos de más confianza, de más fe, de creer más en el ministerio, aunque no entendían todo
lo que iba a suceder más adelante, pero nosotros tenemos una gran ventaja, que nosotros tenemos las escrituras, sabemos cómo pasaron las cosas por medio de las escrituras, y tenemos esa revelación que el Señor nos ha permitido vivir en todo este tiempo. Entonces es de seguir, es de invitarnos a todos a seguir por la confianza. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Siempre voy a hacer relevancia en esa parte, porque los pastores pues han sido muy fundamentales en el proceso. Señor ha sido misericordioso con nuestras vidas, y nos permitió estar en Nación Grande, nos dio a esta congregación, y hemos visto el amor de Dios sobre nosotros por medio de nuestros pastores, y en cada discipulado, en cada devocional, lo que el Señor nos vemos como el Señor ha sido bueno, y bueno en gran manera, y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas, y seguir confiando en nuestros ministerios, en todo lo que el Señor nos ha ido formando, el proceso, el carácter, con nuestra familia. Y es muy importante todo lo que recibimos el día de hoy, ponerlo en práctica. Y como decía María Cristina ahorita, o sea, hay cosas que de pronto no conocíamos, otras que recordábamos, y hacen importante, porque cuando las personas dicen, bueno, de todo lo que recibimos, no recuerdo si el pastor lo mencionó, pero lo voy a mencionar, cuando estamos en guerra espiritual, que es la mayoría del tiempo, hay personas que salen a hacer unas cosas que cuando uno las ve uno se queda y dice, Dios mío. Es más, les pongo un ejemplo, no sé si de pronto el pastor estos días en una de las redes sociales subieron un video de un servicio que están haciendo en la calle, y se formó una pelea, y la persona que estaba allí atendiendo el servicio, predicando, iba a enseñar. Eso no lo explican ahí el video, pero sale, y o sea, no había autoridad. No había autoridad para detener la pelea. Y yo recordaba algo que el pastor me enseñó de una pelea que habíamos visto. El pastor lo hizo muy simple, o sea, sencillo. Omitan el simple. Eso lo borramos ahora en la grabación. Muy sencillo. Y ya, la pelea se terminó, y en muchas ocasiones personas de la congregación y del equipo lo han hecho, y uno lo ve en el momento, y uno le parece, la primera vez que yo lo vi me pareció, o sea, tan difícil, pero ¿cómo lo hace? Pero cuando ya uno lo aplica con esa autoridad, cuando uno entiende la autoridad de Cristo, porque es que el tema está en que no nos hemos concientizado en nuestros ministerios, o sea, la autoridad que tenemos. Y esta mañana, cuando recibíamos, y si se escucharon el devocional, y los que estuvieron en el devocional, la administración y que lo que recibimos en el devocional de esta mañana concuerda, se asemeja y se funde con lo que estamos recibiendo ahora en la noche, siendo ministrados en nuestros espíritus. Y es la responsabilidad que tenemos nosotros con cada uno de los ministerios, entendiendo la autoridad que nosotros hacemos. Entonces, algo para recordar, y estaba recordando eso, era la autoridad que nosotros tenemos. Y algo que
que el pastor nos enseñó una vez y recordaba ahora que el tema de la autoridad es que a Jesucristo, nuestro amado Señor, a él nunca lo apresaron. Bueno, no lo apresó nadie que fuera cercano. Para poder apresarlo, las veces que lo quisieron apresar no pudieron. Siempre él salía normal, pero para apresarlo a medianoche tuvo que entregarlo a alguien de autoridad. Entonces miren hasta dónde llega la autoridad. O sea, nosotros, las cosas que pasan en el país, en nuestra cuadra, en nuestros lugares de trabajo, en el sitio donde estudiamos, o sea, tiene que verse la autoridad de nosotros. Entonces, muchas veces la iglesia desconoce esa autoridad, desconoce el poder que nos dio Cristo cuando resucitó y cuando nos escogió y nos predestinó y nos entregó, y en nosotros nos hace encontrar cuál es el ministerio. Y hay un momento en que nosotros, cuando encontramos ese camino hacia el ministerio, ya sabemos cuál es nuestro ministerio. O sea, queremos salir corriendo y hacer muchas cosas, pero no es así. O sea, primero se va un paso a la vez, pero es la autoridad que recibimos, la confianza que recibimos de nuestros pastores, de nuestros mentores, y ahí el Señor va haciendo la obra en nosotros, nos va formando, y nosotros tenemos esa autoridad y hay que saberla administrar, saberla ministrar, porque Dios nos la dio. Entonces, hasta que nosotros no vivamos ese proceso, no lleguemos a ese gran proceso que estamos viviendo y tengamos claramente esa autoridad, pues se nos va a hacer un poco menos sencillo. Pero para eso estamos, para eso el Señor nos está entrenando, nos está dando estos diseños de casa para que nosotros avancemos con Él en el camino con el Señor. Vamos a ir avanzando mucho más y mucho más y mucho más de lo que hasta donde el Señor nos lleve. Y es de agradecerle al Señor por lo que hemos recibido hoy, por lo que vamos a recibir el otro miércoles, es lo que vamos a recibir mañana en el devocional. Es maravilloso, uno se goza. No sé ustedes, pero yo me gozo. Yo ahorita estaba escuchando y yo, wow, Señor, ¿qué es esto? Esto es una perla preciosa. Gracias, y agradecerle a Él por lo que estamos recibiendo, y ahora colocarlo en práctica, no quedarnos solamente con la teoría, sino irlo colocando en práctica, y que sea el Espíritu Santo quien nos lleva a esa práctica diaria y nos permita realmente explotar esos ministerios, aún aquellos que escuchen el audio, esos ministerios que están dormidos, esos ministerios que están iniciando, que sean despertados completamente, y el Señor nos lleve a muchas más de esa profundidad del reino. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso, este tiempo de gozo, este tiempo de ministración, Señor. Gracias por impartir de tu esencia en nosotros. La recibimos ese gran tesoro que tú nos entregaste el día de hoy. Gracias, Señor, por abrir el entendimiento, el verdadero entendimiento espiritual en nosotros por medio de tu Espíritu, por recibir de esa sabiduría, esa esencia del reino de Dios. Gracias por permitir conectarnos con tu Espíritu y escuchar, y que sigamos permaneciendo en esa frecuencia que viene de tu trono, Señor, y que nosotros podamos caminar en autoridad, podamos caminar en santidad, que podamos impartir de esa autoridad, Señor, que tú nos has dado a las personas a las cuales nosotros estamos discipulando, a cada niño, a cada persona de la congregación, en el lugar de nuestro trabajo. Que las personas no nos vean a nosotros, que vean tu autoridad, Señor, y que se haga en nosotros completamente esa autoridad, Señor. Creemos esa autoridad que tenemos en cada uno de nuestros ministerios. Creemos que nuestros ministerios están despiertos. Creemos, Señor, que esa buena obra que tú empezaste con nosotros la vas a perfeccionar, y que la vamos a ver, Señor, y que somos llamados a ser hijos y también a dar frutos. Así que, Señor, te damos gloria, te damos honra,
y establecemos esta preciosa palabra en nuestras vidas, pero no se queda como una teoría, Señor. Declaramos y creemos que se vuelve una práctica diaria en nuestro vivir de todos los días. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Amén, amén. Gracias a todos por conectarse. Entonces, Amén. estamos aquí pendientes, atentos. Y bueno, lo que el Señor nos guíe ya para la próxima semana, pues ahí estaremos trabajando en el próximo tema. Entonces, de pronto ya el próximo miércoles ya damos por terminado el tema de fundamentos ministeriales y para estar dando paso también al tema del quebrantamiento. Entonces, estén muy atentos, estén ahí muy dispuestos. Y vuelvo nuevamente, les repito, los que quieran adquirir el material de quebrantamiento de esta nueva escuela que vamos a iniciar, y me escriben al interno, pero con el compromiso de que lo trabajen diariamente, lo trabajen, le dediquen tiempo para que puedan ver resultados significativos y no solamente pues el tema de la enseñanza. Entonces, mis amados, les bendigo. Que la gracia y el favor de Dios sobreabunden en sus vidas. Shalom. Amén. 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 Bendiciones, hermanos.